La naturaleza del vacío séptimo de enero 1992, mientras continúa la investigación sobre la explosión en Malfoy Manor, Aurors dice que han encontrado un gran avance en sus investigaciones. Una fuente dentro del departamento dice que la explosión no fue un accidente y que fue improvisada. El dispositivo fue utilizado para provocar este atroz acto de terrorismo. Amelia Bones, jefa del TMLE, no estuvo disponible para hacer comentarios, aunque la fuente dentro del departamento confirmó que el principal sospechoso es un Muggleborn. Los curanderos finalmente han publicado la lista de fallecidos que se puede encontrar en la edición especial del Daily Prophet, cubierta por la corresponsal especial Rita Skeeter. La corresponsal especial del Daily Prophet, Emily Bones, pudo obtener algunas palabras de Draco Malfoy, uno de los sobrevivientes, que dijo esto: "Los responsables de esto no se escaparán. Esto fue claramente un ataque a mi padre, quien sobrevivió. Tendremos nuestra venganza. Recuerda mis palabras". Como habrás oído, Lucius Malfoy es uno de los supervivientes, aunque no está claro si estaba destinado a ser el objetivo, ya que muchos soldados de sangre pura prominentes han caído en este terrible ataque. Ningún grupo se ha atribuido anteriormente el mérito de este ataque y esperamos que los aurores puedan encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Esta es la corresponsal de radio Patricia Potter despidiéndose caray. La reacción de Ronald Weasley pareció resumirlo. La tragedia en Malfoy Manor fue lo único de lo que todos pudieron hablar. Hogwarts había reabierto y su única fuente de información era la radio. Nadie tenía paciencia para leer periódicos excepto los nerds. Al menos esa fue la idea en casa de Gryffindor. Esto va a generar reacciones negativas, dijo Cho Chang preocupado. En la casa de Ravenclaw, casi todo el mundo rodeaba a Daily Prophet, devorando el artículo de Rita Skeeter. Todos excepto Harry Potter, que estaba acurrucado en uno de los muchos nichos de la sala común. La sala común de Ravenclaw era única en el sentido de que, en lugar de sillas y sofás, las paredes tenían numerosos nichos que se hacían cómodos con almohadas y luz que parecía irradiar desde la propia pared. Era su litera de estudio en la habitación y rara vez se la veía vacía. El área común solo tenía una alfombra azul suave, gruesa y peluda sobre la cual los estudiantes estaban sentados o acostados con la nariz metida profundamente en el Daily Prophet. ¿Crees que Pureblox va a atacar a los Muggleborns ahora?, le preguntó a Penélope Clearwater con un poco de miedo, ya que ella era una de ellos. Ya había rumores de enfrentamientos en el callejón Diagon. Grupos de jóvenes de sangre pura que atacan a los mestizos y a los de sangre de barro. Tenemos que permanecer unidos, dijo Roger Rabies, con voz clara y contundente. Todos los cuervos lo admiraban como un líder. Suavizó las páginas del profeta y continuó leyendo el explosivo artículo. Prepárense, lector. Era un dispositivo Muggle casero. Sí, escuchaste bien. Una bomba hecha por muggles encantados. El experto en muggles Devon Smith especula que es lo que se llama una bomba casera. Esto pone de relieve una serie de preguntas aterradoras. ¿Los muggles nos han descubierto y están trabajando con enemigos del ministerio? ¿Están a punto de regresar las quemas de brujas del siglo XVI? ¿Fue esta una huelga de la comunidad nacida de muggles molesta por la falta de progreso en el proyecto de ley sobre los derechos de los nacidos de muggles? ¿O fue un complot insidioso de un mago oscuro? Cualquiera que sea la verdad. El hecho es que fue una bomba muggle la que, a sangre fría, mató a nuestros queridos miembros de Wizengamot y podemos deducir que era alguien con conocimientos sobre muggles. Esté atento a más información de su corresponsal favorita Rita Skeeter en las próximas semanas. Esto va a ser malo, resumió Roger Davies. Sentado en el nicho, con un libro en su regazo y una pila de libros más sobre runas a su lado, Harry Potter permaneció ajeno a la alarmante cadena de acontecimientos que sucedían en la Inglaterra mágica. En la casa de Hufflepuff, todos rodearon a Adele Tonks mientras ella leía desde su posición en el Gran Puff sobre las últimas noticias sobre los ataques a Malfoy Manor. Se ha confirmado la muerte de Francis Nott Sr., Gregory Nott Jr., Narcissa Malfoy, Marcus Flint, Bianca Parkinson y Jeffrey Goyle, y todavía hay otros 7 en estado crítico, pero podrían salir adelante. Señor de los Wizengamot, se confirma que Lucius Malfoy está vivo pero en condición inestable. Tonks miró hacia arriba y su cabello cambió de color de amarillo a marrón. Sus leales Hufflepuffs la miraron, todos sentados con las piernas cruzadas a su alrededor y con la preocupación clara en sus ojos. ¿Qué haremos, Adele Tonks?, preguntó Cedric Diggory, de 4º año. Sean leales, manténganse alejados del conflicto y aplasten a quienes se meten con nosotros, dijo Tonks con firmeza. Haremos lo que siempre hacemos.
Protéjanse unos a otros. Tonks sonrió cálidamente inspirando a sus compañeros Puffs a hacer lo mismo. La sala común de Slytherin era la única casa donde todos los estudiantes estaban reunidos en la sala común, sin decir una palabra y sin molestarse en escuchar la noticia o leerla. Draco, Theodore y Pansy no habían regresado al comienzo del mandato. Se lamentaba la muerte de Flint y la muerte de otros miembros destacados de la sociedad. Daphne Greengrass se sentó entre ellos fingiendo que le importaba mientras la culpa la devoraba desde adentro. Cuando escuchó la noticia a la mañana siguiente, estaba increíblemente feliz, se había reído de alegría, había gritado en su almohada de felicidad por el éxito de su venganza, pero luego las reacciones que siguieron después de la noticia y el horror del alumnado por el evento convirtieron su alegría en culpa. Su alegría se convirtió en duda y luego comenzó a sentirse culpable por el terror que había sembrado en los corazones del mundo mágico. Estaba empezando a comprender plenamente las consecuencias de sus acciones. Tracey tomó la mano de Daphne con consuelo, malinterpretando su expresión caída por tristeza. Entiendo que estés molesta, Daphne, dijo suavemente. Pero no dejes que la depresión te persiga. Si necesitas que alguien hable, sabes que estoy aquí, ¿verdad? Alguien con quien hablar. La mente de Daphne se desvió hacia Harry. ¿Estás escuchando a Daphne? Gracias, Tracey, dijo aburrida. Estaré bien. Simplemente me resulta difícil asimilar todo lo que ha sucedido, dijo Daphne con dificultad. Me resulta difícil asimilar todo lo que ha sucedido, dijo con cuidado. Solo habla de ello, instó Tracey. Déjalo salir. Daphne sonrió débilmente. Tracey tenía razón. Ella quería confesar. Ella quería gritar y contarle a alguien lo que hizo y cómo se sentía. Pero ¿quién escucharía y no traicionaría su secreto? De repente se puso de pie sobresaltada y sorprendió a Tracey. Tengo que irme, dijo abruptamente y salió apresuradamente de la sala común. El nombre siempre estuvo ahí en su mente. La depresión lo había empañado y ahora era como si la niebla se hubiera disipado y ella vio el nombre. Harry. Si hubiera alguien que pudiera esperanza no traicionará su secreto. Era Harry. XXXXX Azkaban Albus Dumbledore, Amelia Bones y Cornelius Fudge estaban sentados cansados en la celda de detención donde los prisioneros eran llevados uno tras otro para ser interrogados. Esto no tiene sentido, Dumbledore, dijo Fudge cansado. Estar cerca de los dementores ya era bastante malo y hablar con reclusos locos era aún peor. Hay que hacerlo, Cornelius, suspiró Dumbledore. ¿Pero por qué tengo que estar aquí? El público necesita saber que usted se preocupa, ministro, espetó Amelia Bones. Ahora cállate. Este es el último prisionero interrogado. Traedlo, guardián. Las puertas metálicas de la habitación oscura y fría se abrieron de golpe y metieron a empujones a un hombre bajo y delgado, casi sin pelo. Estaba lloriqueando y sollozando y era patético en general. Los dementores le habían hecho un verdadero daño. Dumbledore miró al hombre sin piedad. Él fue el eje que desencadenó acontecimientos de horrores indescriptibles. Tome asiento, señor Pettigrew. XXXXX 9 de enero 1992. La biblioteca. Sección restringida. El castillo estaba animado. El ruido era tan persistente y caótico que obligó a Harry a encontrar las partes más oscuras y profundas del castillo en busca de tranquilidad. La sección restringida era uno de esos lugares donde el vacío cantaba y el ruido chirriante de la gente permanecía ausente. Harry extendió el vacío a su alrededor, extendiéndose lo más lejos que pudo, sintiendo, saboreando y absorbiendo la antigua magia de la biblioteca. Podía sentir las mil mentes que caminaban por estos misteriosos y largos callejones de libros que han estado impartiendo conocimientos de magia a través de generación tras generación de niños que se convirtieron en hombres y monstruos. Harry Potter cerró los ojos y lo respiró todo. Estaba empezando a comprender. Comprender la naturaleza del vacío. Podía sentirlo ahora. Eso nunca lo había sentido antes. Es sensibilidad. Su potencial es permitir que las naves aprovechen y comprendan los misterios de la magia. El vacío era parte de él. Una pieza de magia que se extendía y trataba de regresar a su fuente cada vez que la invocaban. Las palabras de Dumbledore susurraron a través de su conciencia. Para encontrar la fuente de la magia. Harry se preguntó si la respuesta estaba en los libros que tenía ante sí. Palabras de magia. Se pronuncia para convocar y cambiar su forma según lo ordenado. La magia era similar al lenguaje y Harry se preguntó si, como un lenguaje, las palabras mágicas tenían significado. Y si el significado se transformara en lo que los muggles llamarían milagros.
Si es así, ¿cuántas palabras podrían haber? ¿Podrían esas palabras convertirse en oraciones? ¿Párrafos? ¿Historias? Las posibilidades eran infinitas y su límite era solo su imaginación. Dos estudiantes pasaron junto a él, riéndose y acariciándose mientras pasaban junto a él. Estudiantes inconscientes y desinteresados en las maravillas de esta biblioteca y la magia. Un profundo deseo de ira le hizo querer usar magia y enseñar a esos lamentables magos y brujas lo que uno podía hacer con la magia. Muéstrales un poder tan aterrador que se inclinaron y pidieron perdón por usar magia como bebés malcriados que solo intentaban hablar y solo lograban llorar. Fue patético. Harry trazó delicadamente las letras de las runas avanzadas con sus dedos mientras estudiaba cómo estructurar las runas en formaciones complejas para moldear la magia en intenciones que se tradujeran en formas específicas de magia. Para hacer flotar una escoba, por ejemplo. Cambiar los colores de una bata o ampliar la parte inferior de un baúl. Todos los libros mencionaban que las runas estaban siendo olvidadas y dejadas atrás porque se habían inventado hechizos y varitas. Ya nadie tenía paciencia para hablar el lenguaje de la magia. Solo querían traducirlo para ellos y comunicarlo a los demás sin molestarse en entender lo que se decía. El vacío empezó a hervir a fuego lento. Necesitan aprender. Les enseñaremos. Supervivencia del más apartamento. Sueños extraños comenzaron a tomar forma en su mente. Imágenes del pasado. El desierto. Soledad. La lucha por sobrevivir. Todo comenzó a deformarse y a crear una idea que aún no estaba clara para Harry. Sabía que te encontraría aquí. Una voz dulce y fuerte penetró la niebla que era su mente y sus ojos verdes se abrieron de golpe. Daphne, dijo Harry extrañamente. En cierto modo reconociendo su presencia y queriendo que se fuera al mismo tiempo. Tenía la costumbre de levantar un velo ante los ojos y devolverlo a la realidad. Tenía la costumbre de perderse en el vacío. Hola, Harry. Ella sonaba extraña. El vacío se extendió y sintió tristeza y dolor. Fue repugnante. ¿Qué hiciste? Preguntó con el ceño fruncido y un movimiento de labios que Daphne interpretó como una mueca. ¿Qué quieres decir? Ella chilló. ¿Cómo diablos lo supo? Harry le hizo un gesto vago y la miró de arriba abajo como si estuviera mirando dentro de ella y estaba disgustado por lo que vio. Miró hacia otro lado y entró en su libro perdiendo interés en ella. El corazón de Daphne latía con fuerza. Yo, dudó. Una vez más preguntándole si estaba haciendo lo correcto. ¿Podría ella realmente confiar en Harry? El impulso de confesar su pecado era demasiado. Harry pasó página. Yo, comenzó con más fuerza. Maté a mucha gente, estalló. Hombres y mujeres malos. Algunos, inocentes pero en su mayoría malos. Estaba tratando de convencerse a sí misma de que todos eran malvados para aliviar su culpa. Me hicieron daño y por eso los maté. Sigo esperando que alguien me diga que no es mi culpa. Me vi obligado a hacer esto por culpa de ellos. No quería hacer esto. Harry frunció el ceño. Pero lo hiciste, dijo sintiéndose un poco confundido. ¿No estás orgulloso? Yo, debería serlo, dijo ella miserablemente. Harry levantó la vista. De repente sus ojos se abrieron y había una sonrisa en su rostro. Casi parecía encantado. Él entendió lo que ella había hecho. Su núcleo empezaba a tener sentido ahora. Miró más allá del lodo de las emociones deprimentes y encontró aquellas que valoraba. Venganza, muerte, poder. Una lágrima rodó por su mejilla. No sé por qué, pero me siento terrible. Sé que fue una venganza por lo que esas personas le hicieron a mi familia. Les hice pagar pero no se siente bien. Solo me siento culpable. Me siento tan culpable. Solo los fuertes sobreviven, dijo Harry, con su voz suave y clara. Los débiles son borrados por los fuertes. Harry la miró a los ojos y le preguntó, ¿eres débil o eres fuerte? El corazón de Daphne vaciló. Y luego, con un testamento nacido de las dificultades, intentó liberarse de su depresión. Ella enderezó su espalda y despertó su confianza. Soy fuerte, susurró. Yo soy. Ya veremos, sonrió Harry. La magia era el verdadero juez. Revolcándose en su culpa y autocompasión, Daphne nunca tuvo la oportunidad de preguntarle a Harry sobre su estancia en prisión. Pasaría mucho tiempo antes de que pudiera tener la oportunidad de preguntar nuevamente porque el profesor Snape apareció de la nada y los miró fijamente, con sus ojos negros brillando fríamente. Profesor Snape. Daphne jadeó. Señora Greengrass, señor Potter. Ustedes dos llegaron 10 minutos tarde a la detención, dijo. Él no estaba contento.
Daphne miró su reloj y hizo una mueca. Había dejado de funcionar hace 2 horas, si ya eran las 9 de la noche. Lo siento, profesor. Estaba buscando que Harry también se lo recordara, dijo cojeando. Lo encontraste. Akun, muévete. Daphne se puso de pie a medias. Suspiró internamente ante la idea de estar a merced de Filch, y eso también sola ahora que había hecho estallar a Flint y Draco estaba de luto. Al menos estaba mejor que Harry, que tenía que hacer solo Dios sabía qué con Hagrid, la guardabosques del bosque prohibido. Usted también, señor Potter. ¿O tengo que arrastrarte? Harry se levantó y le dio a Snape una mirada vacía. Se había retirado al vacío. XXXXX bosque prohibido. Mientras Daphne era sometida a clasificar la caja de perdición de Filch con artículos confiscados, Harry estaba siendo presentado al bosque prohibido. Está bien, Harry. Harry estaba fascinado por la forma en que la magia fluía a través de los gusanos Flover. Harry se movió a través de ellos increíblemente lento. Con cada bocado de hojas de col, la magia pasaba por sus cuerpos deshuesados como un batido de plátano a través de una pajita. Solo que más lento y más grueso. Era de un color amarillo opaco, y un poco permaneció estacionario en el centro del gusano como si estuviera en un saco. Harry estaba en cuclillas pinchando los gusanos con su meñique. Estaba tratando de replicar el color amarillo opaco con el vacío y se preguntó qué pasaría si acelerara su proceso. ¿Estás bien ahí, Harry? Hagrid miraba a Harry desconcertado. Estaban en un claro a unos cientos de metros dentro del bosque donde crió los gusanos Flover para Snape. Era una noche de luna llena y los aullidos de los lobos y el ocasional croar de los sapos impregnaban lo que de otro modo sería una hermosa noche con cielos despejados bañados por la luz de la luna. De repente, el gusano al que Harry estaba pinchando explotó con un estallido y Harry cayó de espaldas sobre su trasero con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Hagrid se apresuró a acercarse a Harry alarmado. ¿Qué pasó? Demasiado amarillo, se rió Harry. Se limpió la sustancia blanca pálida de la cara con la manga y se puso de pie lentamente. Había una magia antigua que se movía entre los árboles. Se elevó del suelo y voló con la brisa silbante. No tenía color, pero Harry podía sentir su peso. Era diferente de la biblioteca. Casi como un dialecto diferente. Hagrid se rió con incertidumbre. Bueno, ten cuidado, ¿no? El profesor Snape no estará contento si sus gusanos Flover no tienen la gordura adecuada. Aliméntelos con un cuarto de hoja de repollo a la vez. Déjalos terminarlo entero y espera 15 segundos antes de alimentarlos al siguiente. El proceso tiene que continuar durante 2 horas porque... Harry no pudo evitar preguntarse. Creo que tiene algo que ver con la luna y la magia, dijo Hagrid encogiéndose de hombros. Ahora ven. No podemos perder el tiempo. Harry ignoró al hombre gigante. Quería adentrarse más en el bosque. Podía oler los poderes que yacían ocultos en sus profundidades. Empezó a caminar. Oye, ¿a dónde vas? Hagrid corrió hacia Harry, lo agarró con una palma gruesa y lo arrastró hacia atrás. Harry odiaba que lo tocaran. Arremetió con el vacío, una expresión de odio en su rostro y furia en sus ojos. Vio el vacío gritar desde la palma de su mano con el triple de la fuerza que había usado contra los niños en la escuela y lo vio pasar sobre el gigante como si nada hubiera pasado. La expresión de Harry cambió cómicamente a impactante. ¿Por qué estás tan enojado? Hagrid dijo que no tenía ni idea de lo que acababa de suceder. Nada. Los ojos de Harry estaban muy abiertos y su mente se envolvía en el hecho de que el gigante no se veía afectado por el vacío. Estaba tan sorprendido que ni siquiera protestó cuando lo llevaron a la fuerza de regreso a los Walls. Harry calmó su mente y tiró del vacío tan profundamente como pudo. Dirigió todo hacia el gigante con la intención de llevarlo y arrojarlo al bosque, pero solo pudo parpadear en estado de shock cuando el vacío no logró atraparlo. La magia se deslizó de su piel como jabón sobre mármol. Fue algo realmente asombroso de ver. Su interés por el gigante se multiplicó por 10. ¿Qué otras criaturas había en el mundo mágico que pudieran ignorar el vacío como un gigante? Harry se volvió hacia las oscuras profundidades del bosque y sus ojos verdes brillaban como los de un depredador. De repente, su interés por las criaturas mágicas aumentó como un geyser hirviendo de curiosidad. ¿Qué clase de criaturas hay en el bosque, señor Hagrid?, preguntó Harry. Le estaba empezando a gustar el gigante. Cualquiera que fuera fuerte tenía el respeto de Harry y el gigante era claramente fuerte. Mucho más fuerte que él. Por ahora. XXXXX las semanas se convirtieron en meses y pronto llegó el final del año. Los días habían avanzado y Harry recordó su vida rutinaria en Halus.
Había un aire de tensión y deseo de que las cosas continuaran como estaban después de la noticia que hizo alborotar a todo el castillo. Daphne continuó molestándolo y él la notó vagamente, quedando completamente atrapado por las runas y los libros sobre criaturas mágicas que su nuevo amigo Hagrid le había prestado. Con el permiso de Dumbledore, a Harry se le permitió explorar partes del bosque. El director estaba extrañamente contento de que Harry estuviera hablando y haciendo preguntas, entablando una conversación ociosa con Hagrid. La fiesta de fin de año ya estaba aquí y Harry se sentó en la esquina de la mesa de la casa, comiendo solo, cortando cuidadosamente su cerdo en pequeños trozos antes de consumirlos enteros. Había una brecha de 2 asientos a su lado y 3 asientos delante de él antes de que sus otros compañeros de casa ocuparan sus asientos. El director pronunció un discurso y los colores sobre el salón se volvieron verdes y plateados. Esa noche Harry durmió tranquilamente antes de que llegara el día para salir de la escuela. Harry no estaba interesado en volver con Jalus. Él quería explorar. Quería experimentar lo que sus libros romantizaban. Le vino a la mente el desierto. Después de encontrar un compartimento en el tren, Daphne se le unió justo antes de que el tren comenzara a moverse. Parpadeó cuando la vio. Algo había cambiado. El lodo que confundía su núcleo había desaparecido. Ahora era un rojo enojado. El color del odio. Harry le sonrió con aprobación y sus ojos se encontraron con sus fríos ojos azules, que ardían con un fuego que a Harry le gustaba. Harry se alegró de que hubiera vuelto. Tuvo la sensación más extraña cuando recordó el momento en que había desaparecido. Fue justo después de que ella mencionara algo sobre matar a algunas personas que odiaba. Sus ojos se dirigieron hasta su mano y el periódico fue aplastado en su puño. Daphne arrojó el papel y se sentó con un gruñido de rabia. Harry se rió y sus ojos se dirigieron hacia el papel que se desenroscaba lentamente. Había una cara un tanto familiar en la portada aunque no podía ubicarla. En un compartimento no lejos de ellos, Hermione Granger estaba sentada con gente a la que suponía que podía llamar amigos. «Se ve tan horrible», respiró Parvati dramáticamente. «Es espeluznante», coincidió Ron Weasley, llenándose la cara de ranas de chocolate. Frente a él, Neville miró el periódico con tristeza. Esperaba que Draco estuviera bien. Quedó devastado al enterarse de que Draco había sido retirado de la escuela y transferido a Durmstrang. Lucius Malfoy adornó la portada del Daily Prophet y vaya que parecía aterrador. Su largo cabello había desaparecido. Ahora estaba muy recortado en su cabeza y no mostraba signos de volver a sus propiedades suaves y sedosas. Había una fea quemadura justo debajo de su oreja, que se extendía por la izquierda de su cuello y desaparecía dentro de su túnica. Estaba sentado en una silla de ruedas y gracias a las cualidades conmovedoras de una foto mágica la falta de piernas se notaba fácilmente debajo de la túnica negra. Lucius Malfoy había sobrevivido, pero no sin pagar un alto precio. Neville leyó el artículo nuevamente. Creo que esto fue un atentado contra el ministro de magia, fue la primera entrevista a la que Lucius Malfoy accedió después de su casi muerte. Había sobrevivido gracias a su rápida y silenciosa conjuración de un escudo tan pronto como notó la llamarada de fuego del árbol de Navidad. Su instinto le había salvado la vida. ¿Qué te hace decir eso, Lord Malfoy? El artículo fue otra exclusiva de Rita Skeeter. Creo que fue un intento de la comunidad de hombres lobo en represalia al proyecto de ley sobre los derechos de los hombres lobo que ayudé a rechazar en Wizengamot. Como sabéis, mi familia y otros honrados de sangre pura que perecieron en el cobarde ataque a mi casa y a mi familia han estado trabajando muy duro para recuperar la cultura de nuestros antepasados, que está siendo olvidada debido a la repentina afluencia de graduados nacidos de muggles en nuestra comunidad. ¿Estás seguro? El momento del ataque es demasiado coincidente. Y estoy seguro de que lo sabes, los hombres lobo también tienen una gran presencia en el mundo muggle. Entonces, ¿qué planeas hacer al respecto? ¿Tienen los aurores algún sospechoso bajo custodia? Varios. Sin embargo, el ministro Fudge se ha mostrado demasiado desconcertado por el incidente como para actuar en base a la información proporcionada. ¿Ministro Fudge? Pero ni siquiera estaba allí cuando ocurrió el ataque. Gracias plenamente a que se fue y sobrevivió al intento. El ministro Fudge ha perdido el coraje. La pérdida de varios de sus partidarios le ha hecho entrar en pánico y lamentablemente se ha vuelto inadecuado para el cargo que ocupa. ¿Qué estás diciendo, señor Malfoy? Digo que voy a pedir un voto de censura contra el ministro Fudge en Wizengamot y luego me presentaré yo mismo a las elecciones.
Nuestro mundo había encontrado la necesidad de un líder fuerte y ahora mismo, Cornelius Fudge no es ese hombre. Lord Malfoy decidió irse después de esta picante revelación. Queridos lectores, ¿pueden creer esto? Incluso después de sobrevivir a un terrible ataque en su casa, la voluntad de Lord Malfoy es inquebrantable y más fuerte que nunca. Ahora, con la creciente ola de malestar en nuestra comunidad, la necesidad de un hombre poderoso al mando de nuestro gobierno es mayor que nunca. Esté atento a este espacio para obtener más información de su corresponsal favorita, Rita Skeeter. En grupos de comunidades mágicas de Inglaterra, Escocia e Irlanda, las ondas de rumores que se originaron en una mansión de Londres gradualmente se convirtieron en una ola con dientes. Un tsunami de incertidumbre se cernía sobre la Gran Bretaña mágica. Nadie podía saber cuándo se estrellaría. Vanish Harry estaba en el andén 9 3/4 sin estar muy seguro de a dónde tenía que ir. Por un lado, no tenía ningún interés en regresar con Jano y, por otro, su invitación a Malfoy Manor había sido rescindida debido a circunstancias atenuantes, según explicó Lucius Malfoy en su carta. Esto provocó un bloqueo de carretera que Harry no esperaba encontrar. ¿A dónde debería ir? Supuso que Private Drive era una opción, tal vez Dudley estaría allí y tendría la oportunidad de despellejar a ese cerdo gordo, o tal vez Diagon Alley. Se salvó del enigma cuando vio al director caminando hacia él desde la puerta. ¿Tuviste un buen viaje, Harry?, preguntó alegremente, como si fuera el padre de Harry. Harry frunció el ceño. ¿Qué quieres? Se acabó la escuela. Soy tu guardián, Harry. A dónde vas es mi responsabilidad, y no creo que Janus sea el lugar para ti ahora. Te he encontrado un hogar que creo que preferirías al ambiente sofocante de Janus. Agarró el brazo de Harry y Harry lo dejó, sabiendo que esta era la parte donde aparecieron. Reprimió el instinto de arremeter y dejó que el director lo llevara a lugares desconocidos. Reaparecieron en un campo de girasoles. El sol estaba casi directamente sobre ellos y un viento cálido soplaba a través de lo que Harry entendió que era la cima de una colina. La serenidad y la tranquilidad invadieron el vacío y Harry sonrió. Este era un lugar hermoso al que Dumbledore lo había traído. No dio en el blanco, se rió Dumbledore. Vamos, Harry. Hay un camino más adelante. Con cuidado de no pisar ninguna flor, Harry siguió al director hasta un estrecho camino de piedra que subía la colina. Una bandada de pajaritos coloridos pasó corriendo junto a ellos cantando y bailando, haciendo reír a Harry. Dumbledore miró a Harry y sonrió tristemente. El niño resultó gravemente dañado. Quizás irreparable. Tenía una idea de cómo funcionaba la mente del niño, pero sus pensamientos eran demasiado aleatorios y su magia demasiado caótica para que pudiera darle mucho sentido. Fue enteramente culpa suya que Harry Potter hubiera terminado así. Podía ver la joya dorada que podría haber sido el niño, pero todo fue en vano. Ahora el niño se aferró a una sola cosa. Lo único que evitó que su mente se destrozara por completo. Magia. O el vacío, como lo llamaba tan cariñosamente el niño. Una cabaña apareció a la vista. Fue una cosa pequeña. Tenía un techo de paja y parecía estar hecho de troncos mal cortados. De la chimenea salían finas volutas de humo. Detrás de la cabaña había varios campos vallados donde pastaban perezosamente pollos, ovejas y vacas, disfrutando del resplandor amarillo del sol. Afuera, cerca de la cabaña, un hombre estaba trabajando arduamente, cortando troncos grandes en troncos más pequeños. Estaba bien formado, sin camisa y tenía el pelo largo y ondulado de color negro. Sirio. El hombre se volvió. Los ojos grises se abrieron cuando vieron al niño al lado de Dumbledore. Por un momento hubo completo silencio. Dumbledore miró pacientemente, Sirius con aprensión y Harry con curiosidad. Bueno, dijo con un suspiro el hombre llamado Sirius. Será mejor que entres. Sirius tomó una camisa que estaba tirada en el césped, le quitó el polvo y se la puso casualmente, sin molestarse en abrocharla. La atención de Harry se centró en los tatuajes en movimiento que adornaban su pecho y sus brazos. Comenzó Dumbledore. Dormido, dijo Sirius abruptamente. Sabía lo que el director quería preguntar. La puerta principal se abrió con un chirrido mientras la parte inferior se arrastraba contra el suelo de piedra. Tengo que arreglar eso, murmuró. El interior de la cabaña estaba notablemente bien hecho y era más grande de lo posible. Los ojos de Harry se abrieron cuando vio las redes de magia que latían por toda la casa. Fue increíble. La puerta de entrada se abría a una gran puerta para sentarse decorada con buen gusto con carpintería pulida y retratos mágicos. Enfrente había una cocina abierta con mostrador que rodeaba 3 esquinas.
Un fuego crepitaba debajo de la estufa y encima estaba la abertura de la chimenea. ¿Té? Sirius preguntó bruscamente. Es mediodía, Sirius. ¿Y tú, Harry? Preguntó Sirio. Había algo extraño en su voz cuando dijo Harry. Harry lo ignoró y se concentró en los hilos de magia fuertemente atados que se transformaron físicamente en escaleras que conducían a un segundo piso. No habla mucho, dijo Dumbledore disculpándose. Sirius se encogió de hombros y se sirvió una taza. ¿El Dursley lo está tratando bien? No exactamente, dijo Dumbledore con atención. Han pasado muchas cosas. Harry ya no vive allí. Sirius tarareó y los condujo a la sala de estar y señaló descuidadamente el sofá, invitándolos a sentarse. ¿Por qué estás aquí, Dumbledore? Albus Dumbledore suspiró profundamente, luciendo de toda su edad. Han pasado cosas, Sirius. Cosas con las que nuestro tenso mundo no está preparado para lidiar. No me importa. Veo venir una guerra civil. Genial. ¿Eso es todo? Estoy seguro de que no hiciste este viaje para conversar ociosamente. Me imagino para qué estás aquí y no lo apruebo. No es el lugar para él. No tiene ningún otro lugar a donde ir. Dumbledore dudó, sopesando los pros y los contras de la verdad. Al final, decidió decir la verdad. Hubo un incidente cuando Harry era muy joven que lo llevó a asesinar brutalmente a su tío y a su tía. A Sirius se le cayó la mandíbula. ¡Guau! Los ojos de Harry se iluminaron al mencionar la muerte de su tío y su tía. Fue una noche divertida, se rió. Harry es una especie de sociópata, Sirius. He mantenido esto en secreto por ahora, pero ahora que se ha reincorporado a nuestro mundo, enviarlo de regreso a la prisión de menores no es una opción. Espera un maldito segundo. Sirius gritó, saltando de pie. Su taza se había caído y se había roto en el suelo. El té empezó a derramarse debajo de su sillón. Cállate la boca por un momento. Sirius cerró los ojos y respiró profundamente. No ayudó. ¿Qué quieres decir con que Harry mató a sus familiares? ¿Qué carajo, Albus? No lo endulzaré, Sirius. Abusaron de Harry. Y un día Harry espetó. Usó magia para matar a su tío y cortarle la garganta a su tía. Sirius se desplomó en su silla. Merlin, susurró. Oh, Merlin. No está del todo estable, añadió Dumbledore. Se lo prometiste a Albus, dijo Sirius con la voz temblorosa. Prometiste que estaba a salvo. Lo prometiste. Me equivoqué. Sirius se quedó con las gafas puestas. No puedo creerte. ¿Qué clase de persona eres? Él gritó. Primero me dejaste pudrirme en Azkaban durante casi un año. Entonces no me dejas llevar a Harry y ahora me dices que mi ahijado está loco y es un asesino. Dumbledore sintió que le dolía el corazón. Las salas de sangre, comenzó. A la mierda las salas de sangre. Hicieron mucho bien. ¿Habría estado mejor aquí, Sirius? Dumbledore preguntó suavemente. Sirio dudó. La ira salió corriendo dejándolo vacío y exhausto. Él siempre estaba exhausto. No tenía mucho por qué vivir. Miró a Harry, que estaba ocupado mirando al techo con la boca medio abierta. Un sociópata, dijo Sirius. Sacó su varita, hizo desaparecer el té derramado y reparó la taza antes de desterrarla al armario. De repente, unos pasos resonaron desde el último piso y alguien comenzó a bajar las escaleras. Harry se giró para mirar e hizo una mueca al ver a la señora llegar al final de las escaleras. Tenía el pelo rojo opaco que se estaba adelgazando rápidamente. Ella era delgada como un hueso y tenía una bata de baño que la cubría. Sus ojos verdes estaban huecos y vacíos, y caminaba arrastrando los pies por la habitación sin rumbo. Sirius corrió hacia la puerta y la abrió permitiéndole salir. Harry se sintió repugnado por ella. Ella no tenía ningún núcleo. Había notado que incluso los muggles tenían una pequeña chispa, pero ella no tenía nada. No había rastro de magia en ella. No había vida en ella. Ella era solo un cuerpo caminando. No había alma. Fue absolutamente repugnante. Debió haber aparecido en su rostro porque tanto Sirius como Dumbledore lo miraban con tristeza. ¿Te gustaría saludar a tu madre, Harry? XXXXX. La presentación de Harry a su padre fue ciertamente extraña. James Potter tenía una condición mental única que lo hizo volver a ser el mismo de cuando tenía 13 años al azar. Cada vez que lo hacía, se despertaba y entraba en pánico. Había que cuidarlo constantemente y sufría crisis nerviosas con regularidad. Tenía la mente rota y a veces recordaba lo que realmente le había pasado. Así fue como se reveló sorprendentemente la verdad sobre Peter Pettigrew. ¿Tú eres mi hijo, Harry?
Harry estaba demasiado atónito para responder, mientras el hombre se arrodillaba ante él, con las manos sobre los hombros y los ojos marrones mirándolo profundamente con arrepentimiento y esperanza. Harry simplemente no podía creer lo parecido que se parecía el hombre a él. A excepción de los ojos marrones, la cabeza calva y la piel arrugada, Harry se sentía como si se estuviera mirando en un espejo que mostraba el futuro. Por supuesto, Harry se imaginó a sí mismo sin parecer enfermo y moribundo. Los ojos marrones parpadearon y entró la confusión. ¿Por qué estoy mirando un clon?, exigió infantilmente. Retrocedió y cayó, sintiéndose desorientado. ¿Qué carajo? Mamá. Sus ojos se movieron rápidamente, sin reconocer nada y sintiéndose completamente desequilibrado. Mamá. Papá. Empezó a entrar en pánico y Sirius vino corriendo. Oye. Hola James, dijo suavemente y amablemente. Soy yo Sirius. Sirius. ¿Qué carajo hicimos, hombre? ¿Por qué soy tan grande? ¿Por qué eres viejo? No me digas que arruinamos una poción de edad, amigo. Papá Santo Merlín me va a matar. Sí. Nos equivocamos con una poción, respondió Sirius con calma. Ahora simplemente respira profundamente unas cuantas veces y tómate un momento para pensar. Vamos ahora, vayamos a mi dormitorio y planifiquemos una forma de revertir este colosal contraataque. Sí, ¿y quién es el tipo camarón que se parece? Pero tiene los ojos de Lily. Golem salió mal, mintió Sirius riendo. Mierda. ¿Por qué no recuerdo eso? Sirius sacó a James de la vista y Harry parpadeó. Eso había sido extraño. Pensé que estaban muertos, comentó. Salgamos afuera, Harry, suspiró Dumbledore. Tengo mucho que explicar. Dumbledore murmuró algo sobre el entorno infantil, la protección, un tipo llamado Voldemort, el nombre le sonó familiar y todo rebotó en la cabeza de Harry. Esto no le interesaba. Conocer a Usks, a quienes llamaban sus padres, fue aburrido. Conocer a un hombre que era su padrino fue aburrido. Harry estaba ansioso por volver a sus libros. También había visto una estantería en la sala de estar y estaba esperando para ir a ver si había algo interesante. Las horas empezaron a pasar, Dumbledore y Sirius hablaron un poco más y pronto habían pasado días desde que Harry quedó al cuidado de su padrino. Harry después de un par de días no pudo soportar la magia de la casa. Era demasiado aburrido, deprimente y miserable. James dormía y se despertaba 10 veces al día, gritando a todo pulmón, Lily caminaba como un zombi, sin vida y animada. Sirio corrió todo el día, alimentándolos, bañándolos, vistiéndolos. El hombre era un robot que se negaba a rendirse. Harry se mantuvo alejado de la cabaña y eligió refugio en el escaso bosque cerca de la cabaña. Allí, los sonidos de pájaros y pequeñas criaturas, susurrando calmaron la agitación del vacío y su mente pudo concentrarse en el libro ilustrado. Lo había encontrado en la estantería. Era un libro de lugares famosos del mundo. Harry estaba mirando una foto de un desierto. Era una vasta extensión de dunas. En la foto se capturaron camellos y había un sol cayendo, haciendo que la arena brillara dorada. Harry deseaba estar allí. Quería saber cómo era luchar realmente por la supervivencia. El desierto era un lugar que todos los libros describían como duro, implacable y mortal. El vacío se reformó a su alrededor, rebosante de sus intenciones. Y luego, con un crujido resonante, Harry Potter desapareció. Horas más tarde, Sirius salió al bosque en busca de Harry. Era la hora de cenar y el niño no estaba por ningún lado. Harry. Él gritó. El sol empezaba a ponerse. Iba a ser luna llena. Molly estaría presente y estaba seguro de que Bronx quería unirse a ellos. Harry, ¿dónde estás? Tienes que entrar. Encontró el nido de Harry y descubrió docenas de libros cubiertos de hojas secas. Se arrodilló, tomó maravillas del mundo y los cerró de golpe. ¿Dónde estás, Harry? Él susurró. Usó su nariz para intentar olfatear en qué dirección iba el niño, pero no había rastro. Su olor se centraba en los árboles y no llegaba a ningún otro lugar. La preocupación se enroscó en sus entrañas. ¿Dónde estaba Harry? Segunda parte, el sueño supervivencia. La supervivencia es el instinto básico que impulsa a los seres conscientes a querer vivir. Hogwarts, 31 de octubre 1992. Se ha abierto la Cámara de los Secretos. Enemigos del heredero, cuidado. Las palabras provocaron escalofríos en Daphne Greengrass. Todo Hogwarts abarrotaba el pasillo y los que estaban delante estaban todavía congelados por las palabras y los rígidos como la muerte. Gato, empapado en el charco de agua afuera del baño de niñas fuera de servicio. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es el retraso? Muévanse, miserables mocosos.
Filch se abrió paso hacia el frente, pasando junto a los estudiantes quejosos y que estaban molestos por el atraco. Los susurros desde el frente comenzaron a viajar a la velocidad del sonido y la noticia comenzó a difundirse. Los pensamientos y la imaginación comenzaron a volverse locos hasta que el grito angustiado de Filch los silenció a todos. Señora Norris. Señora Norris. Ella está muerta. Alguien mató a mi precioso. Daphne estaba cerca del frente y solo podía mirar con silenciosa diversión. Alguien había matado al gato. Quizás fue curiosidad lo que bromeó en su cabeza. El director Dumbledore y su grupo también se adelantaron y un momento después declararon que el gato no estaba muerto. Daphne tarareó, tal vez no era curiosidad después de todo. Seguro que parece muerto, murmuró Tracey con náuseas. ¿Y qué es ese horrible olor? Daphne se encogió de hombros y se encontró con los ojos de Hermione Granger. Los ojos marrones parecían sorprendidos al encontrar los azules fríos y rápidamente apartaron la mirada. Daphne sonrió. Muy bien a todos. Seguir adelante. Esto no es un espectáculo. Vuelve a tus salas comunes o empezaré a deducir puntos. Sí, escucha al profesor Kitten, bromeó alguien. Daphne giró la cabeza y vio a uno de los gemelos Weasley sonriendo y chocando los 5 con el otro gemelo. 10 puntos para Gryffindor, dijo McGonagall con frialdad, secándose la sonrisa. Lentamente, la multitud comenzó a pasar, aunque el movimiento era lento ya que todos querían ver al gato, la escritura y al cuidador sollozando que todavía se quejaba de su gato. Daphne supuso que era bastante triste. Su sentido de empatía había aumentado debido a los acontecimientos de la Navidad pasada que llevaron a que sus compañeros de casa la llamaran Reina de Hielo. A Daphne le encantó. Ese título era todo lo que una joven adolescente aspiraba a ser. Eso o Eadel. Daphne prefería a la Reina de Hielo. Eadel vino con demasiadas responsabilidades y no quería ninguna. Ella solo tenía un objetivo. Un objetivo que había evolucionado y retorcido durante un largo periodo de tiempo. Ahora bien, era el deseo de gobernar a todos los de sangre dura. Para mostrarles que antes tenían que arrodillarse ella y no una rubia elegante. Su sonrisa hizo que Tracey se mostrara cautelosa y la pelirroja se alejó un paso de Daphne. XXXXX, oficina del director. Dumbledore se sentía bastante lleno en su oficina. McGonagall estaba allí luciendo severo. El ministro Fudge, que parecía más demacrado que nunca. Auror Bones de pie junto a la chimenea como un pilar de autoridad. Arthur Weasley, el nuevo jefe de las relaciones entre magos y brujas nacidos de Muggles, el MBWR para abreviar, y Lucius Malfoy, el nuevo jefe brujo de los Wizengamot, que parecía como si una salamandra le hubiera atacado la cara, sentado derecho como una flecha en su silla de ruedas flotante. Entonces, dibujó Malfoy. La Cámara de los Secretos. ¿Ha regresado el heredero de Slytherin? Una clara amenaza para los niños nacidos de Muggles, afirmó Bones. Esto va a ser malo, Albus no lo sabemos, dijo Arthur con cansancio. También podría ser una broma. Merlin sabe que Hogwarts ya tiene suficientes alborotadores, entonces no es de buen gusto, dijo Dumbledore con dureza. Y no creo que esto sea una broma. Me temo que esto es obra de un mago oscuro. ¿Quién? Fudge jadeó. Aún no tengo datos concretos, señor ministro. Los ojos de Dumbledore parpadearon hacia Lucius y Fudge siguió el rastro. Sus ojos se entrecerraron cuando aterrizaron en Malfoy y los engranajes de la mente política comenzaron a girar. Un escarabajo pasó volando por su nariz y golpeó el aire de forma irritable. La maldita cosa lo había estado siguiendo desde la semana pasada. La última vez que se abrió la cámara había un estudiante que asistía a Hogwarts en ese momento. Un estudiante que luego crecería y se convertiría en el señor oscuro más terrible que nuestro mundo jamás presenciaría. El miedo empezó a acumularse alrededor de los pies de todos. Se les subió por las piernas desagradablemente y les infundió miedo desde el fondo del corazón. Fudge fue el único lo suficientemente estúpido como para preguntar: ¿quién es Albus? Dumbledore hizo una pausa y miró solemnemente a través de la habitación. Señor Voldemort. Los jadeos de terror se convirtieron en una llama ondulante de miedo. XXXXX. Hace 4 meses se escuchó un fuerte crujido y un niño cayó sobre una superficie polvorienta y dura. Harry Potter jadeó y jadeó, sintiendo que su estómago se agitaba y sus ojos giraban.
Hacía allí, de rodillas, tratando de recuperar el sentido y la orientación mientras intentaba digerir la teletransportación inesperada. Cuando recuperó la vista y las piernas, se encontró rodeado de oscuridad. Sus pupilas se dilataron, buscando cualquier fuente de luz cuando, de repente, puntos azules centelleantes comenzaron a parpadear en el horizonte. Abby parpadeó rápidamente y siguió las luces, con el cuello levantado nuevamente para observar la maravillosa vista. Una brisa fría pasó y Abby tosió cuando partículas de polvo volaron hacia su boca y sus ojos. Se secó desesperadamente los ojos y escupió antes de intentar entender dónde estaba, pero apenas podía ver sus propias manos. Dio un paso adelante y sintió el sonido de la tierra endurecida bajo sus pies. El viento seguía soplando, haciendo volar polvo constantemente y Abby se protegió la cara y dio otro paso adelante. Luego se dio cuenta de que se había aparecido en algún lugar seco y abierto donde era de noche. Por un momento pensó en el desierto y luego descartó la idea a regañadientes. El suelo bajo sus pies era duro. La arena era suave. Desearía tener algo de luz. La luna no estaba a la vista a pesar de que el cielo estaba despejado y salpicado de hermosas estrellas. Le tomó unos segundos recordar el vacío. Se metió en él y lo moldeó para calentarlo mientras el frío comenzaba a lastimarlo. Intentó recordar los libros de encantamientos para que el hechizo evocara luz y recordara. Metió la mano en el bolsillo para agarrar su varita. Sus dedos rasparon el fondo de un bolsillo vacío. Lo dejé en la casa, murmuró. Abby cerró los ojos y se imaginó cómo se veían los hilos de la magia cuando practicaba el hechizo. Fue difícil porque rara vez usaba ese hechizo. Siempre había velas alrededor. Abby abrió la palma de su mano y se concentró. Empujó el vacío entre sus dedos y los obligó a convertirse en una bola de luz amarilla. Sintió calor y abrió los ojos. He aquí, una bola de luz amarilla brilló sobre su palma cegándolo por un momento. Cuando sus ojos se adaptaron y miraron a su alrededor, tratando de encontrar algo familiar. Pero no había nada. Levantó el brazo por encima de la cabeza, permitiendo que la luz se extendiera aún más y todo lo que vio fue tierra agrietada y endurecida. Estaba en medio de una sequía que azotó la tierra. No había nada más que terrenos llanos en todas direcciones y ninguna señal de vida o luz. La emoción empezó a burbujear en el vacío. Estaba en medio de la nada. Tenía que sobrevivir. Sintiéndose extrañamente eufórico, Harry comenzó a caminar. El viento aulló y el joven mago sonrió. XXXXX Harry no sabía cuándo se había quedado dormido. Recordó haber seguido caminando hasta que empezó a sentirse cansado y hambriento. La última vez que se sintió así fue cuando estaba en Privet y, por lo general, antes de que el hambre lo llevara a quedar reducido a un estado de mendicidad, lo alimentaban. Él nunca había tenido que buscar comida en esas condiciones. Cuando despertó, sintió que el calor lo golpeaba con venganza. El viento seguía soplando. Solo que ahora hacía calor y era duro. Harry hizo una mueca y se puso de pie. El hambre insaciable aún no lo había reducido a un estado de impotencia, pero sentía su inminente llegada. Todavía no había nada más que tierra dura a su alrededor, pero Harry podía ver mucho más de lo que su bola de luz podía proporcionar. Ahora, con el sol a mitad de camino hacia la cima, vio algo que le dolía el corazón. Montículos de color amarillo pálido, que se elevan y se sumergen en el horizonte. Estaba en un desierto después de todo. Ciertamente no era lo que esperaba de las imágenes y descripciones. Abby se retorció y volvió a mirar a su alrededor. Tenía que encontrar algo para comer o beber, o de lo contrario su aventura en el desierto llegaría a su fin pronto. No había nada. ¿Se atreve a arriesgarse a adentrarse en lo desconocido sin agua ni comida? Revisó mentalmente sus conocimientos de magia y descubrió que era imposible crear alimentos sostenibles. Pero el agua estaba en el reino de las posibilidades. Se centró en la descripción de cómo conjurarlo y solo podía recordar movimientos de varita y un hechizo. Él gruñó. Empezaba a sentirse impotente sin su varita. ¿Qué tenía que hacer? Harry calmó su mente y cerró los ojos. La magia tenía que ver con la intención y la dirección. ¿Qué magia estaba asociada con el agua? Tiró a lo más profundo de su memoria y la imagen de una runa apareció en su mente. Harry se puso en cuclillas y talló la runa de agua en el suelo con sus uñas. Luego empujó el vacío hacia la runa y se concentró en la idea de invocar agua. Empujó todo el vacío en la runa manteniendo fuerte su intención. Después de un minuto entero sintió que el agotamiento se hundía en sus entrañas y rompió la conexión de la magia con un jadeo. No había pasado nada. Harry frunció el ceño. Eso debería haber funcionado.
La runa parecía correcta y su intención había sido fuerte. ¿También tuvo que decir algo? ¿Un encantamiento? Se salvó de su reflexión cuando el suelo comenzó a retumbar y a agrietarse. Ari se puso de pie de un salto y dio un par de pasos hacia atrás con los ojos muy abiertos. 3 segundos después, el suelo estalló y un manantial de agua cristalina comenzó a rociar un par de pies de aire caliente. Agua, jadeó Ari asombrado. Luego, con deleite, corrió hacia el agua del estanque y comenzó a beber con codicia. Nunca había pensado que el agua pudiera tener un sabor tan dulce. XXXXX 25 septiembre 1992. Cuando Harry Potter no regresó a Hogwarts, se desató un inevitable clamor. Su historia y el destino de su familia fueron contados nuevamente. Los titulares gritaban pidiendo sangre por la pérdida del salvador del mundo mágico. Se publicaron artículos de destacados periodistas y novelistas y los líderes del mundo mágico hicieron declaraciones. Lucius Malfoy aprovechó la oportunidad para echar toda la culpa a Albus Dumbledore y derrocó al venerable mago de su puesto de jefe brujo. Fue una posición fundamental en la elaboración de leyes, y con su nombramiento al frente de todas las decisiones, nació la regulación de las brujas y magos nacidos de muggles. Para contrarrestar esta medida, el ministro Fudge, que luchaba con toda su habilidad política, creó el Departamento de Brujas Nacidas de Muggles y Relaciones con Magos, que era responsable de su introducción al mundo mágico y sus quejas. La Oficina de Uso Indebido de Artefactos Mágicos se fusionó con ella, convirtiendo así a Arthur Weasley en el jefe del departamento. La maniobra le valió a Fudge el apoyo de la sorprendentemente grande comunidad Muggleborn y los aplausos de los mestizos y puros defensores de los derechos de los Muggleborn. El título de ministro todavía estaba precariamente equilibrado sobre su cabeza. XXXXX tiempo desconocido. La supervivencia no fue fácil. Harry nunca supo lo que implicaba sobrevivir. Solo le fascinaba la teoría de Darwin. Experimentarlo fue más allá de lo que había imaginado. Los Dursley palidecieron en comparación. El trato que le dieron ahora solo provocó que pusiera los ojos en blanco. Destrozó la carne quemada del lagarto con el cuento espinoso y la tiró una vez que la limpió. Habían pasado días y noches, y cuanto más tiempo pasaba en las llanuras áridas, dirigiéndose hacia las arenas que parecían más cercanas que nunca y, sin embargo, lejanas, más consciente se volvía de la vida bajo tierra. Harry se había dado cuenta de que todo lo que era consciente de la vida tenía magia. Hizo que encontrar comida fuera mucho menos difícil. Sin el vacío estaría muerto hace mucho tiempo. El hambre todavía lo arañaba y su piel se había hundido en sus huesos. Estaba vivo, pero por poco. Él estaba sobreviviendo. A pesar del lamentable estado de su cuerpo, inconsciente del caos que había provocado su desaparición, su mente y su magia estaban vivas. Nunca se había sentido más feliz en su vida. XXXXX tiempo desconocido. El suelo bajo sus pies se había vuelto blando. Era una noche de luna y Harry Potter se sentó en la primera duna de arena que encontró. La luz de la luna proyectaba un brillo etéreo sobre la arena y se encontró ahogándose en su belleza. Su túnica se había desgastado y había tirado sus zapatos hacía mucho tiempo. Harry convocó el vacío y atrajo perezosamente la runa de atracción hacia la arena. Fue difícil cuando había tanto viento y casualmente creó un muro con el vacío. El viento estaba bloqueado y escuchó un aullido de frustración. El viento en el desierto siempre quiso matar. Dibujó con éxito la runa y empujó el vacío hacia ella con la intención de atraer seres vivos. Había aprendido que runas eran útiles. Todo su conocimiento sobre runas, hechizos, magia, teorías, todos ellos eran inútiles. Había algunas cosas que necesitaba y la falta de complejidad para sobrevivir era refrescante. Harry odiaba cuando las cosas se complicaban. Le gustaba que la vida fuera sencilla. La supervivencia era el epítome de la simplicidad. Una hora después, oyó que algo se movía por la arena y arremetió contra el vacío. Era una serpiente. Intentó agitarse y escapar mientras el vacío lo mantenía en el aire, pero fue inútil. El vacío fue moldeado en la forma física de un cuchillo. Harry vertió más magia en la manifestación física y se creó un reluciente cuchillo de carnicero. Barrió por el aire y le cortó la cabeza a la serpiente. Harry se rió y levitó la serpiente en las partes rotas de su túnica que habían sido transformadas en una bolsa. Encontrar criaturas fue difícil y cuando lo hizo, las almacenó cuidadosamente y las preservó con runas y magia hasta que el hambre desesperada lo carcomió en sus entrañas. Harry se levantó y siguió adelante. Él no sabía a dónde iba. No tenía dirección ni objetivo. Fue extrañamente liberador.
XXXXX tiempo desconocido en un día particularmente agradable, cuando las nubes ocultaban el sol y llovía esporádicamente desde el cielo, Harry se encontró con un espectáculo que lo dejó momentáneamente aturdido. Había escalado una duna particularmente grande y al otro lado, subiendo, había una columna de camellos y había gente sentada sobre ellos. Harry no sabía qué hacer. Había olvidado por completo que existía gente en el mundo. Se reían y hablaban en voz alta con enormes paraguas sobre la cabeza. Cuando el protagonista vio a Harry, exclamó en estado de shock y gritó algo en un idioma que Harry no entendía. Entonces comenzó una ráfaga de momentos y la gente empezó a desmontar y a correr hacia él. Harry estaba tan sorprendido que simplemente se quedó mirando. La gente tenía la piel de color marrón oscuro. Muchas de ellas tenían la piel horriblemente arrugada y las mujeres tenían metales perforados en la nariz y las orejas. Se detuvieron a unos metros de Harry, parecían realmente sorprendidos y lanzaron palabras que Harry no entendía en absoluto. Estaban vestidos con ropas extrañas y coloridas. Una mujer dio un paso hacia la distancia de contacto y Harry dio un paso atrás. Mientras tanto, las personas bajo los paraguas lograron bajar y Harry notó que tenían la piel blanca pálida. Una marcada diferencia con los hombres y mujeres morenos que parecían saber lo que era la supervivencia. ¡Oh Dios mío! Alguien jadeó. Un hombre por su voz, señaló Harry. Dios mío, es un niño. Es el hijo de alguien. ¿Qué? Dios mío, es tan pequeño. Parece medio muerto. Esa era la voz horrorizada de una mujer. Los gritos de los blancos parecieron incitar a los morenos a hacer algo y un hombre extendió la mano y agarró a Harry. Harry reaccionó. El vacío arremetió y desterró al hombre de él. El hombre gritó y cayó a unos 3 metros de distancia, sintiendo como si una pared en movimiento se hubiera estrellado contra él. En el desierto resonaron jadeos y gritos. La sangre de Harry empezó a hervir. Esta gente estaba arruinando el desierto. El vacío se elevó a su alrededor como un viento de venganza y la arena comenzó a arremolinarse a su alrededor. Sus ojos comenzaron a brillar. Los camellos comenzaron a entrar en pánico y los gritos de huida hicieron que la desafortunada gente huyera lejos del extraño niño del desierto. Harry se calmó cuando empezaron a correr y el viento amainó. Harry observó cómo la gente seguía corriendo hasta que su voz ya no era audible y eran pequeñas formas sobre la arena. Asintió satisfecho y decidió apartarse de ellos. Su estado de ánimo estaba arruinado y quería alejarse lo más posible del lugar. Claramente era un lugar donde venía gente y no quería encontrarse con más de ellos. Se concentró en un lugar que podía ver muy al norte y desapareció con un fuerte crujido. Uno de los hombres blancos sostuvo una cámara mientras corría, apuntándola hacia el niño y lo grabó todo. Nació la historia del guardián del desierto. XXXXX 5 febrero 1993 Hogwarts. Hoy en día era común ver aurores en Hogwarts. Los hombres y mujeres altos con túnicas de color rojo sangre eran una vista inspiradora para los niños de la escuela. 2 estudiantes más quedaron petrificados tras el gato y ambos eran nacidos de muggles. Un artículo explosivamente revelador de Rita Skeeter posterior a la segunda petrificación provocó un incendio forestal de rabia y miedo en comunidades mágicas. Las peleas entre sangre pura y sangre de barro eran más frecuentes. Se iniciaron investigaciones infructuosas sobre los ataques en Hogwarts hasta que un estudiante de segundo año llegó a la sorprendente conclusión de que se trataba de un basilisco corriendo salvajemente por las tuberías del castillo. Ella habló de su deducción al director y los aurores llegaron a comprender que era una bruja o un mago capaz de controlar serpientes. Rita Skeeter afirmó que era un boca de parsley, por lo tanto, era ya sabes quién sembrando el terror. La tensión era alta y se enviaron aurores a Hogwarts para encontrar y matar a la bestia. El ministro Fudge quería que se cerrara la escuela, pero la medida fue bloqueada, sorprendentemente, tanto por Lucius Malfoy como por Albus Dumbledore. Había pasado una semana desde esa decisión y los aurores no estaban más cerca de encontrar el basilisco, ni a la persona que lo controlaba. En medio de todo esto, Dumbledore se enteró de una historia, la de un niño que desapareció misteriosamente en un desierto y causó revuelo en el mundo muggle. Sus investigaciones lo llevaron a encontrar lo que los muggles llamaron un vídeo. Dejando a un lado la fascinación, Dumbledore reconoció al niño en las conmovedoras fotografías. Vio más allá de su pequeña figura, el cabello salvaje por todo su rostro, la ropa rasgada y opaca, el instante obvio de la utilización de un amuleto y una aparición desterradores. Era Harry Potter. ¿Qué demonios estaba haciendo en la India?